bienvenidos a este primer episodio de Testimonio Paranormalista, un podcast donde la realidad se vuelve invisible y lo invisible toma forma. Mi nombre es Hikaria Kemi y les presento a mis compañeros Gabriel Ochoa y Alberto Zamora. Hola, ¿qué tal? ¡Ustedes tenían que seguirla, pues! Sigue el guión. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este primer episodio. Estamos muy contentos de iniciar y espero que sea de su agrado. Hoy nos toca cuestionarnos qué es lo que hemos vivido, qué es real, si algo nos persigue, porque sobre todo hay que entender que lo paranormal a veces empieza con lo personal. Y bueno, tomando esto como iniciativa, ¿ustedes creen en lo paranormal? Sí, creo que haya formas de energía que obviamente en diferentes espacios se lleguen a mover y lleguen a generar pues algo en el entorno, ¿no? Entonces yo la verdad es que creo en diferentes cosas, de todo un poco, por así decirlo, pero yo también creo en el dicho que dice de hasta no ver no creer, ¿no? Porque hay gente que es así, o sea, dice, nah, yo no creo que eso haya pasado. Entonces, pero también ha sucedido en el que hasta que le sucede ya creen en las cosas y es como de pero lo que sí es cierto es que de que hay algo, hay. Porque no puede ser que han pasado siglos de humanidad y pues oye, seguimos o los que llegamos, pues obviamente tenemos que experimentar cosas diferentes, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces yo siento que claro que hay algo. Yo creo que, justo como decías, creo en todo un poco. Tengo un dicho incluso que es como, creo en todo un poco, lo suficiente para no volverme loco. Entonces, me gusta mucho como tomar ciertas creencias o las cosas que más me sirven de diferentes creencias o de diferentes culturas. Y definitivamente creo que hay cosas que no podemos explicar. Y obviamente lo paranormal entra dentro de estas cosas. Desgraciada o afortunadamente nunca me ha tocado vivir algo de primera mano, quizás. Siempre es como experiencias de gente cercana. Si quisiera vivir algo. O sea, ¿qué haces aquí? Sí quisiera experimentar algo muy fuerte, como para reafirmar esta idea de que sí hay algo, ¿no? Claro. Y además, o sea, vaya, este espacio realmente nace por una necesidad, la necesidad de expresar, sobre todo, ¿no? Y bueno, ya llevaba rato aquí nuestra compañera queriendo pues expresar esa Inquietud. pues sí, ¿verdad? esa inquietud, ¿no? O sea, porque al final ella pues ha tenido varias experiencias Sí. que ya poco a poco y más adelante las irá platicando en el transcurso de Demasiadas. este camino. Hace poco, hace unos días, todavía, todos los días, ayer. Entonces, pues igual cuéntanos por qué nace esta necesidad de hacer este podcast. Pues porque me gustaría platicar, o sea, bueno, aparte de encontrar también a demás personas que pues han pasado por estas experiencias, también una servidora ha pasado por demasiadas y no es algo que me gustaría callarme. O sea, son muchas desde muy pequeña y han sido unas más intensas que otras, pero pues sí me gustaría contarlo al mundo y también saber pues quiénes más han pasado por esto. Claro. Sí, claro. No, y además que siento que es un formato que se da, ¿sabes? O sea, que estamos aquí los tres platicando, pues no es una coincidencia. O sea, ya lo hemos venido desarrollando a lo largo de varios meses. Sí. Y que también dijimos que no solo se quede en una plática de mesa, ¿sabes? Sí. Con una plática de comida, y que en una sobremesa y nos vamos a contar historias. Digo, a lo mejor no tienes alguna experiencia cercana, pero pues trataremos de que en el transcurso igual de este largo camino, pues puedas vivir algo, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que sí hay una experiencia que me tocó vivir, sin embargo no tengo la memoria de haberla vivido. Sé que la pasé porque mi abuela fue la que me contó qué pasó. Ok. O sea, tú Pero yo estabas... sí, o sea, real me lo hicieron a mí, Pero estabas pero muy pequeño. estaba muy pequeño como para recordar y poder decir y confirmar si me pasó esto y esto y esto. Les puedo decir lo que me pasó a través de mi abuela porque ella me contó, Claro. pero no tengo ese recuerdo vivo. Ok. Ay, pues es que sí está complicado porque, pues cómo retomas, ¿no? Algo Sí. que a lo mejor está muy en tu subconsciente, pero, o sea, no se puede, ¿no? Entonces, pues digo, a lo largo yo creo que del podcast podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Sí, justo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Así es. Igual, no sé,
el día de hoy también tenemos algunas historias que nos mandaron algunos, bueno, a ti, ¿no? Seguidores tuyos. Sí, sí, así es, pero me gustaría contarlos más adelante. Ok, Ok. vale, perfecto. Bueno, por ejemplo, ustedes, o sea, siempre de toda la vida han creído en lo paranormal o fue, bueno, en tu caso a raíz de una situación, en tu caso a raíz de que escuchas, porque pues no has pasado, ¿no? Por ninguna situación, pero siempre han creído en lo paranormal o fue a raíz de algo. Yo creo que quizás no siempre, pero sí como que había una curia o una curiosidad en mí. No tanto, sí encaminada a lo paranormal, pero también mucho que ver con el tema de la ciencia, ¿sabes? Como cosas de, no astrología, sino astronomía. eh, y como que a partir de ahí la semillita fue creciendo y se fue como un árbol por las ramas, ¿no? Entonces una cosa llevó a la otra. Obviamente en algún punto entró el tema paranormal y dije, esto está divertido, ¿no? Está interesante. Obviamente entran también la ficción que nos cuentan las películas y quizás de las películas me voy a los documentales y de los documentales a programas donde se dedican a demostrar si tal hecho es real o pudo haber sido falsificado a través de la no inteligencia artificial porque en ese momento no existía o no estaba como tan desarrollada como ahora, pero sí como con efectos, pues no sé, algún globo aerostático para un ovni, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces como que ahí fueron las semillitas creciendo y poquito a poquito sí me fue como atrapando ese tema. Ok. Me gusta bastante. Bien. Pero entonces fue a raíz de, Fue a o sea, raíz de- porque antes no creías en eso. Porque antes no había tenido como esa oportunidad de creer. Sí, Vamos claro, a decirlo claro. así. Híjole, no, yo creo que sí, bueno, toda la vida yo siento que es una palabra muy extensa, pero yo creo que a partir de que tienes una conciencia, una memoria, ¿no? No sé, yo sí me acuerdo de cosas, no sé, que a lo mejor me pasaron a los 4 o 5 años, Ok. que me quedaron muy grabadas, o sea, ahorita fíjate, bueno, hace mucho tiempo lo platicamos igual, pero me acuerdo mucho de una vez que vivíamos en casa de mi abuela y para llegar como al cuarto, bueno, donde vivíamos, tenía que cruzar como un patio. Entonces, era de día, y yo me acuerdo mucho que iba caminando un tramo no muy largo, pero tenía que pasar como te digo, por el patio, y a la mitad de ese patio, del lado izquierdo y del lado derecho había bardas, del lado derecho, perdón, yo me acuerdo, no me acuerdo bien exactamente, pero me acuerdo que me espantó un cuervo. Ok. Yo me acuerdo de un pájaro, ¿cómo decirlo? Pues feo, o sea, con plumas como alborotadas cuando se esponjan, Ok, ajá, ok. y que hacía como el sonidito del, ¿no? O Ajá. sea, yo me acuerdo de eso, me quedó muy grabado, porque me espanté y me acuerdo que, o sea, yo me acuerdo que lloré y grité y, bueno, no salió por mí, ¿no? Me acuerdo de eso, y te digo, eran, no sé, como 4 o 5 años. Sí. Pero no te puedo decir si eso fue algo paranormal o si fue algo o realmente pasó, ¿no? ¿Sabes? Como esas veces en las que no sabes si lo imaginaste Ajá, o si ajá. fue, O sea, sé que lo fue viví, real, ¿no? sé que lo ¿Fue un viví. nahual? Ajá, O también. sea, no, Ok, uno sí, nunca sí, sí. sabe. O sea, sé que lo viví Totalmente. porque yo sé que eso es un recuerdo muy fuerte y que se quedó grabado, pero lo que voy es que no sé si fue un hecho paranormal o fue un hecho real, Ok. ¿sabes? Sí. Entonces, porque no había nadie, solamente estaba yo y estaba muy pequeño. Entonces, genuinamente yo sí creo o considero que desde que tengo memoria, sí puedo creer en los temas paranormales. Ok. O de esas sí hubo un montón de circunstancias pues, que a lo largo de mi vida, a lo mejor no conscientemente, yo decía, sí, creo en lo paranormal, ¿no? Pero de una u otra forma siempre algo o una situación estuvo presente en mi vida. Sí. Entonces de esa forma yo ahorita ya en mi criterio adulto puedo considerar que, pues sí, de una u otra forma, yo creo que de toda la vida o desde que tengo uso de razón, puedo creer en los temas paranormales porque los he vivido o porque los he tenido cerca, Ok. ¿sabes? Muy bien. Pues, si me preguntan a mí, Sí, también, claro. yo también creo que de toda la vida, pero pues no es porque nazca así como de que, ay, ya creo en lo paranormal, no siendo una bebé, no, sino que porque desde muy chica pues escuchaba a mi familia contar sus
sus anécdotas, o sea, también mi familia es creyente, bueno, cierta parte es creyente de que existen estos temas paranormales y pues uno los escucha y es como de, pues sí es cierto, ¿no? Y luego pues te vas encontrando con situaciones que, bueno, te van sucediendo a ti y pues lo terminas de confirmar. Entonces, en mi caso sí ha sido de toda la vida creer en esto. Sí, claro. No, y está muy interesante, ¿no? Porque, digo, no todas las familias tienen la esencia, bueno, la esencia, Sí. sino el criterio de creer desde, vaya, o sea, o tener Sí. esa creencia, ¿sabes? Porque Arraigada. depende mucho del nicho en el que tú te criaste y Sí. obviamente del nicho en el que tu familia se crió, porque a partir de ahí vienen como todas estas pues dogmas o doctrinas o creencias que te inculcan, Sí, y que de alguna forma tienen una explicación, ¿no? Que claro. podrían incluso resumirse a, sin meternos en muchas religiones, como a, no, pues Dios y ya. Sí, ¿no? claro, claro. Entonces como que se cierran un poquito ese mundo paranormal por intentar explicarlo a través de la religión o de las pues de las creencias. Sí, claro. No, y aparte, o sea, hay familias enteras que nacen con ese don, porque es un don también, ¿sabes? Y siento que se divide en muchas ramas, como tú decías. Es un árbol gigante que, vaya, yo creo que, no sé, es como un libro inmenso en el cual no creo que tenga un fin, ¿sabes? Entonces, se puede ver también, te digo, en las familias o diferentes familias que generación con generación, los dones, pues al final del día, son transmitidos, no por el linaje. Entonces siento que también eso es un tema, o sea, enorme y grandísimo, porque también pues, separas un poco de lo paranormal y te vas a lo mejor a una explicación. Porque digo, si nos ponemos a pensar, todo lo paranormal, como tú decías, si lo combinas con la ciencia, tiene que tener una explicación. Y al final del día el ser humano siempre busca eso, Siempre Sí. busca- una explicación lógica que no le haga que la cabeza le explote, Sí, ¿sabes? justo. Entonces, Para no tener miedo más que nada. Bueno, porque al exactamente. menos en ese sentido no me fue en familia, pero en mi familia, pues, o sea, como les decía, desde chica siempre han platicado de estos temas, pero pues llega un punto en el que, bueno, los hijos, por decirlo así, buscan una explicación lógica a las situaciones que suceden, o científica, y de que eso no existe, pero también yo sé, al menos me he dado cuenta que lo hacen para no tener miedo. Pues sí, porque, o sea, ves, o bueno, escuchas algo que no ves, o sea, bueno, ¿qué situación, o sea, qué lógica le puedes buscar a eso? No sé. Sí. No sé si me voy a entender. Pues es que Justo te iba a preguntar si tú crees que tu sensibilidad a los temas paranormales o a ver, sentir, percibir cosas se debe a que quizás venga como, no sé si decirlo heredado o si fue algo que desarrollaste así, pum, de la nada. No, yo creo que sí, se hereda. Bueno, muchas personas nacen con un don, eh, pero en este caso yo creo que sí es heredado. Ay, Dios mío. hereditario. Hereditario. Bueno, viene de muchas generaciones. Al menos, por ejemplo, mi mamá es muy susceptible, o sea, siente y ve y escucha y, o sea, te digo, en mi familia han pasado muchas cosas y pues, al menos por parte de mi mamá sí sé que viene algo y de mi parte también, pues siento, no sé, energías, he escuchado cosas, he visto muy poco, pero escucho mucho Ok. cosas que no veo, por decirlo así, o Ujú. estoy sola y escucho algo. Sí. Sí, en ese caso sí. Sí. ¿Y tú? Es que es interesante porque Bueno, para empezar, tú, o sea, sientes, ves, observas, o sea, pues es que yo o solamente te puedo, de vez te en puedo cuando. decir que yo De vez en cuando. Y el ¿Qué? fantasmita, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ya te puedo decir que a lo mejor he visto muchas cosas, pero también yo siento que uno se da cuenta cuando algo te cuadra o cuando algo no te cuadra. Ok, sí. ¿A qué voy? O sea, por ejemplo, estás en tu casa solo, en un día bonito, bueno, cielo azul, tal, se te cierra una puerta o se te mueve una cortina, pero no hay aire, Ujú. ¿sabes? Sí, no hay corrientes de aire. Y tú a lo mejor porque estás solo, dices, a lo mejor, no sé, se cerró solita, yo qué sé, ¿no? Te tratas de dar una explicación Ujú. Buscas, lo primero que haces es buscar para una por lo que te explicación lógica. decía, para que no te explote la cabeza, es decir, qué pedo, Ajá. ¿no? Entonces,
Yo, o sea, las veces que yo, por ejemplo, he vivido, pues, porque sí he visto, o sea, he visto cosas, a mí no me da miedo. O sea, al contrario, yo te puedo decir que cuando me han pasado como esas cosas, yo hasta trato de buscarlas, o sea, Sí. no enfrentarlas porque siento que también lleva un respeto, ¿no? Pero siento Porque, que en partes también buscas como que darle esa lógica de buscar qué fue lo que lo sí, ocasionó, claro, no más que nada. claro, pero encontrar. también o sea, por ejemplo, o sea, si tiene lógica, ni le busco. Ok. Si sé que hay un día con mucho aire, que está, no sé, feo y que hay la posibilidad de que una cortina se mueva, que una puerta se cierre, pues ni le busco ni le rasco, ¿sabes? Porque yo sé que a lo mejor, aunque yo me haga la imaginación o me haga la idea, no va a ser a lo mejor lo que yo estoy pensando. Sí. Pero en cambio, si es un entorno diferente, ahí sí digo, ah, pégate. Eso no está normal. Y es ahí cuando, pues te digo que me intriga y me llama la atención el buscar o el tratar de dar una respuesta, ya no lógica, algo realmente pues, muy, muy fuera de serio, algo muy loco, ¿no? Pero pues yo nunca he tenido tampoco una cercanía con una experiencia que me digas, ah, sí, yo vi a un alma, ¿no? O sea, Ok. a lo O mejor, sea, no lo has visto así de frente, solo escuchas. ajá, o sea, de frente no. De reojos siento que se pueden ver muchas cosas, ¿por Ujú. qué? No sé. Pero a Tiene veces que puede haber, ser tal vez la alucinación de tu ojo, no ajá, sé, o porque volteas tiene que rápido, haber una ¿no? Porque explicación, llega a ¿no? pasar. Eso sí me ha pasado mucho que de repente estoy platicando con alguien y siento como que algo se movió y volteas con el rabillo del ojo y luego en automático volteas la cabeza completa, pero no hay nada. Ajá, justo. Y bueno, esto me lleva a otra pregunta. ¿Ustedes han tenido algún miedo paranormal o algo que temen que les pase o que los siga? Yo realmente no, porque como te comentaba, no he tenido como esa experiencia tan fuerte y que yo pueda recordar con una viva imagen. Pero por eso, o sea, Pero, pregunto como que algo que te pueda pasar, no sé, que hayas visto, por ejemplo, en una película, no sé. ok, quizás de niño sí me dieron miedo las películas de terror, después como que vas creciendo y todos son iguales o todas se ven iguales. Am, y honestamente creo que, como te comentaba, sí me gustaría como tener una experiencia de este tipo, vivirla y saber realmente, porque yo te puedo decir ahorita, nah, no me va a dar miedo. O sea, si se me azota una puerta y sé que estoy solo, dices, nah, no me va a X, dar miedo. ajá, claro. Pero qué tal que el mero día que sí pasa, me da miedo. Entonces Sí. descubro que sí me dan miedo las cosas paranormales por mucho que me intrigue y que quiera que algo me pase, ¿sabes? No sé, como que está en stand-by el miedo, Ujú. ¿sabes? No, yo creo que sí. Porque, bueno, el mío es una emoción. Y todos, en teoría, todos la tenemos que tener, ¿no? Sí. Si no fueras una persona, pues, escéptica, ¿sabes? Entonces yo creo que por ende, o sea, aunque sea algo mínimo, o sea, porque si tú llegas y, un susto, y estás despistado, te da la impresión y Sí. te asustas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si llegases a vivir una experiencia fuerte o una experiencia tal vez no tan fuerte, pero inexplicable, que tú digas, esto no me cuadró y la neta yo creo que sí era algo paranormal, ¿no? Entonces yo, en lo personal, yo creo que sí me daría miedo, más sin en cambio yo creo que no me iría. O sea, Pero ejemplo, algo en específico, algo que te dé miedo pues en una específico, aparición, porque o sea, vivencias sí has tenido, o sea, de que has escuchado. ajá, o sea, por ejemplo, sí, no sé, se me ocurre hacer una expedición a un cementerio de noche, ¿no? No, pues sí, ahí sí. Ya, No, pues sí, ahí sí, no, ¿no? o sea, tampoco, o sea, es Bueno, como que yo he de, estado de noche en un cementerio. depende a la situación que Ok. yo me exponga, ¿sabes? Sí. O sea, yo te puedo decir, bueno, no nos vamos tan lejos, ni tampoco nos hacemos escenarios tan grandes. O sea, si tú te vas en noviembre, cuando hacen los recorridos del terror, en los museos o en los panteones, o sea, no estás viviendo una experiencia tan fuerte porque vas con más gente, vaya, Ujú. vas acompañado. Y aún así, te da el escalofrío, te da la tentación, ¿sabes? O sea, con eso mínimo que puedas llegar a vivir, ¿sabes? O sea, yo considero que sí es de cada persona, pero yo en lo personal, yo creo que sí me daría miedo si, no sé, fuéramos un grupo de 10 y a la mera hora somos 11, ¿no? ¿Sabes? En la foto aparece un 11. Ajá, o sea, de no manches. ¿Sabes qué? Siento que sí me daría miedo hablando específicamente de algo paranormal. Que me jalaran los pies. Ay, O, estaba acordando justo de o eso. Oh. ver algo de que en el reflejo del espejo. Ah, Ay, bueno, bueno, sí. bueno. O sea, creo que me daría mucho más Ay, miedo no. eso que escuchar que alguien me habla sabiendo que no, es que estoy solo en la casa. A mí ya me pasó eso, la primera. ¿Seguro? Y me pasó que me jalaban el cabello en un museo. Que ahorita que hice lo del Ah, museo me acordé y
Se siente Neta, feo. ¿no te daría miedo que estés solo en la casa y te digan Alberto o Beto? No, creo que, o sea, Creo. a ver, tal Créeme, vez- no, créeme que sí, o sea, Ah. imagínate que estás, o sea, no sé, recargado ahí, viendo acá, haciendo lo que sea, la ventana te da por atrás y escuchas de abajo a las 12:30, no sé. Alberto, Alberto. No está. Se fue, Y Se yo, fue sabático. No, pero sí, o sea, yo es lo que te digo, o sea, yo creo que es... Sí te da sí. miedo, eso sí te da miedo, a mí A ya ver, me tal lo vez. hicieron. A mí me han pasado muchas cosas. De eso sí tengo muchos testigos, porque no estaba sola, pero se siente horrible, se Ok. siente horrible de noche. Ah. Sí, o sea, te digo, yo creo que depende del contexto y en la situación que te encuentres. Yo te puedo decir, o sea, yo también ya estuve dentro de un sarcófago, ¿no? Ah, sí. ¿Ataúd? Un estuvimos- ataúd. Bueno, los dos Ajá, de hecho hicieron justo, el mismo ¿no? papel. Sí. Pero, o sea, loco, o sea, estando ahí adentro, o sea, te pones a imaginarte cosa y media, Sí. ¿Sí? ¿sabes? Sí, Sí. la verdad lo primero que pensé es qué bueno que la gente está muerta cuando se mete ahí, porque de verdad es un espacio muy, muy incómodo. Sí. Bueno, contexto, es que los dos estuvieron en un recorrido de un museo de De terror, Terror. y les tocó hacer a los Drácula. Dráculas. Bueno, En diferentes vampiros. Ajá, situaciones, en Diferentes épocas. años, ajá, Ajá. épocas. El siglo XII y yo del XII. Yo fui en el año 1600. Y yo de 1700. Bueno, diferentes Este, años, ajá. creo que por un año, no sé, algo así, Ajá, uno o dos. pero pues estuvieron dentro de un como ataúd, ¿no? Sí, Pues en sí, pocas palabras. Sí. Un ataúd Una de tumba, madera. no era tumba, no, Un ataúd. ataúd. sí. Un ataúd de madera. Ajá. No, pero se siente bien feo. Pero de que están los clavos salidos, o sea, realmente es muy peligroso para alguien vivo estar dentro de una de esas cosas, ¿sabes? Es que no deberían de estar Bueno, te amamos, no soy el terror. Funaditos van a salir de aquí. No, porque nunca dijimos de qué museo, Ni en qué ciudad. lugar, exactamente. Somos sí. de Veracruz. En el Museo del Terror que se hizo en el año. Ya. Bueno, Sí. eso. Bueno, a mí sí me daría miedo. Bueno, no es paranormal, pero estar dentro de un ataúd ¿Ataúd? sí me daría mucho miedo. Pues es que no sé, es impotencia. Bueno, en mi caso, impotencia porque no me podía levantar corriendo en el momento que yo quería, ¿sabes? Ok. Porque tenía que esperar, o sea, el show, El o bueno, el recorrido, espectáculo, ¿no? Ajá, el recorrido. O sea, no podía levantarme a la mitad y irme al camerino porque era de, pues, chavo. No podías ni sentarte, Estás tenías que estar chambeando. adentro. Ajá, entonces, esa era mi impotencia porque en un cierto punto sí se sentía asfixiante. También Sí, sí. el tener aquí la tapa. Ah, ¿tenías la tapa cerrada? Sí, aquí Sí, lo cerrada, tenía yo estaba cerradito, Es güey. que tú me parece que cuando te tocó estabas parado, ¿verdad? No, yo estaba acostado. Pero con la tal cual tapa estaba abierta. el ataúd estaba así en horizontal Ujú. y yo estaba adentro acostado, pero no tenía la tapa. Ah, Yo no. solamente tenía, eso sí, tenía los ojos cerrados y me guiaba únicamente por el oído y cuando Sí. escuchaba a la gente que ya estaba muy cerca Te o que ya estaba levantabas. pasando al lado, era reaccionar, ¿no? Sí, Y sí, sí. atacar, digamos. Ajá, no, pues yo estaba igual que tú, pero con la tapa cerrada. Sí. Y cada vez que pasaba la gente, pues no me veían. Y literal era salir, güey. Pero Y sí. ya se habían ido todos, ¿no? Ajá. No porque estaba al pendiente. Ok, sí, sí, Entonces, sí, o sea, te digo, era, y aparte incómodo, o sí, sea. eso sí, muy, muy Y me puse a pensar en eso también, ala, no manches, o sea, que, o sea, sí, igual que tú, que bueno que ya la gente no tiene Ya no sentido, siente. güey, o sea, porque no manches. Justo me viene, igual como un dato, güey, de los que decían de Salvado por la Campana, ¿no? Ajá. Que Ah, en sí. tal siglo, Sí. o sea, la gente luego tenía, no recuerdo bien si era una enfermedad o algo sucedía con su cuerpo, que parecía como si hubieran fallecido. Ujú. Y lo que hacían, pues los preparaban para obviamente pues, Sí, hacer para ser enterrados. Ajá, exacto. Entonces, pero había gente que cuando sacaban los restos de las tumbas en unos años, la exhumación, no. Sí. Sí, sí, sí. exhumar, bueno. Las cajas estaban Tenían tenían rasguños. Ujú. Entonces la gente decía, oye, pero ¿por qué? Y se dieron cuenta de que había, o hubo muchas ocasiones en las que enterraron a gente viva, porque nada más estaba con una Ay, parálisis Sí. y después de de cierto tiempo el cuerpo volvía a reaccionar. Entonces no me puedo imaginar una... Si yo me llego a ir antes que ustedes se aseguran de que estaré petateada. No me puedo asegurar una situación de esas, o sea, honestamente. Sí, no, debe ser No, muy no, no. frustrante, muy... No, o
o sea, Es no una me lo quiero tor- ni es una imaginar, o sea, tortura, es güey. horrible. Es una porque tortura. te estás muriendo lento. Es una tortura mental, corporal, o sea, no manches. Y pues justo es que a la gente cuando fallecía, pues les ponían en la mano Un hilito. un hilo que salía hasta arriba de la superficie, y si sonaba la campana, pues ya... ¿Creen que habrán salvado a personas? Sí, ¿Así? sí, porque Sí, por yo eso creo que se sí. hizo. Es Sí, que justo. no sé si es mal el dato, yo sí me acuerdo que lo leí, pero era por algo que o sea, como por ejemplo cuando tomaban en un vaso que era de cierto tipo de Ah, material. por el aluminio, ya me acordé, Ajá. la corrosión, que hacía que el cuerpo como que entrara en un estado de parálisis, que parecía que estaban, fallecidos, pero no, estaban como en Sí, me esa parece parálisis que ese es, corporal. ajá, el dato. ¿A ti qué es lo que más te daría miedo vivir o de las cosas que has vivido? Ya hay Porque algo yo ya que no le te- tengo miedo a nada. No, a ver, No, mira todo. espérate. No, a ver, ¿Hay algo que hayas vivido que ya te haya provocado como el miedo máximo o crees que hay algo que es que, oh Dios. todavía puedes superar esa vara? No, yo creo que si tiene otra experiencia con un Yo miedo me- máximo, me voy, vaya, yo se creo. va, se va. Es que he vivido muchas cosas, o sea, algunas muy así de, te vi, bueno. Ok. Pero en otras donde sí, como se puede decir que han atentado contra mí Ok. y que he estado a punto de irme. O sea, esas yo creo que han sido Ujú. las peores. Entonces no sé. O sea, es que ya he pasado por situaciones Muy que, fuertes. que puedo decir esto fue lo peor, pero no sé, no me gustaría contarlo ahorita. No me gustaría descubrir si hay algo peor que No quiero descubrir si hay algo peor porque pues literalmente una vez sí, o sea, sí me estaba yendo con Diosito o quién sabe con quién. Pero me estaba yendo, y fue por algo que me pasó, que atentaron contra mí. Pero siento que otra cosa que me daría miedo, no sé, sería ver un nahual, yo creo. Ok. Ah, eso sí me gustaría. Eso sí nunca, ¿Y nunca cómo lo he sabes visto. que no lo has visto? ¿Cómo? Sí, ¿cómo sabes que no has visto un nahual? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Pues yo no sé, o sea, nunca lo he visto, o sea, te digo, me han pasado muchas cosas, pero yo creo que eso tal vez sería otro Y te digo, nivel. a mí no me han pasado cosas, pero justo tengo una amistad que me jura que vio un nahual en plena transformación. Oh, Él es eso, taxista. eso Es taxista sería- y andaba de que en un rancho, en un pueblo o algo así. Qué buena experiencia. Entonces iba manejando y resulta que lo vio. No, se me contó como toda la experiencia. Sí, se dan mucho en los ranchos. Tengo un tío que nos contó en una ocasión, creo que fue como a Puente Jula o por uno de esos lugares, y que le tocó ver algo que no tenía que ver, que de hecho le habían dicho que no tenía que asomarse ni por la ventana ya a partir de la medianoche y pues no hicieron caso, se les olvidó, no sé qué pasó, y vieron algo que no tenían que ver. Pero yo creo que ese sí sería como un nuevo nivel desbloqueado. Sí. Y no, la verdad no me gustaría verlo y menos en plena transformación. No, a mí sí. Diosito. Es algo que me gustaría ver. Estaría increíble, E ¿no? incluso no soy científico, ni tengo que ver nada con la ciencia, pero es algo que me gustaría estudiar. ¿Cómo Ok. es que se transforma? Sí, ¿O qué es lo que hace que se transforme? como en el caso de Jacobo, ¿no? Ajá, Que o sea, vaya, si era científico y Sí. estudiaba, vaya, eso está no los muy nahuales ni las bueno. transformaciones, pero sí mucho que ver con el tema paranormal. sí, claro, totalmente. Pero sí te digo, o sea, sí me gustaría, o sea, justo saber cómo es que te transformas de un humano a un animal. El proceso, Ujú. ¿sabes? Pues es que ¿Y eso qué ya es conlleva? magia. Sí, pero ¿qué O sea, para conlleva? nosotros O sea, es ¿qué conlleva el Sí. que tu cuerpo, tu materia se transforme en otra materia? Porque Harry Potter te lo pinta muy bonito, pero, Bueno, los animados. pero no creemos que sea algo muy lindo. No. Pero yo sí considero que eso sí es algo increíble. O sea, es algo increíble de manifestarse. Yo bueno, en Córdoba, donde vivía con mi abuela, mi familia es de Córdoba en realidad. La casa de mi abuela en la parte de atrás se decía que había un vecino, no voy a decir su nombre, pero que era una persona mayor que en ciertas fechas o ciertos días él se transformaba en un nahual. No me acuerdo honestamente qué era, porque es una historia muy de hace muchos años. Entonces, no recuerdo si era o un perro, o me acuerdo si era como una ave o algo referente al vuelo, o sea, un sopilote, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, de que el señor se transformaba o que era un nahual, lo aseguran muchos vecinos, porque se decía entre vecinos. Ok. El señor ya tiene muchos años que falleció, pero sí se sentía una vibra medio rara. Exacto. Aparte el lugar donde vivían, bueno, para llegar a su casa, era
pues no un lugar feo, pero estaba medio raro la entrada, Ok. porque justo era una avenida y en esa avenida, en la banqueta, hay unas escaleras hacia arriba, pero no unas escaleras bonitas, unas escaleras de tierra o de piedra Ok, y sí. con musgo, o sea, vaya, Ujú. terrenoso, ¿no? Y tenías que entrar y era a pie solamente, no podías entrar en coche. Entonces, yo fui muy pocas veces. ¿Y por qué fui? Porque nosotros cuando estábamos pues más pequeños jugábamos mucho en el patio de mi abuela y en el patio ¿De qué casa había estamos hablando? la de Córdoba, la casa de Córdoba, la única que conoces. Sí. Ajá. Y yo, sí. Entonces, Ya entendí. en el patio, pues, estaba un patio y había una barra, pero la barra no era muy alta. Entonces, cuando jugábamos con una pelota, la pelota se nos iba, pero a donde se nos iba era un terreno baldío Ok. de hierba, o sea, no había nada. Sí. Entonces, para llegar a ese terreno subías por ese lugar, pero no ibas hasta el fondo, porque llegabas hasta el fondo, no llegabas al fondo, llegabas a la parte de inicio y en esa parte de inicio subiendo las escaleras, ahí estaba como el lote baldío y ahí me metí yo por la pelota, a veces. Bueno, pero es que contexto, o sea, en esa zona, bueno, al menos hasta la fecha, se sigue Sí. sintiendo una vibra muy pesada. Sí, vaya. Muy, muy pesada. Y realmente, o sea, te digo, o sea, eso es lo que contaban, ¿no? Los vecinos de este señor. Y ese señor vivía en esa entrada, pero hasta el fondo, casi hasta el fondo. No llegaba al fondo, pero sí. Y por muchos años se dijo eso, que esa persona. Era una buena. Pero yo nunca, o sea, yo nunca he visto. Pero te digo, me encantaría ver, e incluso me encantaría conocer a alguien que sea y platicar con esa persona, ¿sabes? E igual, por ejemplo, se hace cuenta de los, no sé si has visto en internet, más reciente. O sea, he visto que hablar de un nahual también tiene que ver con temas de ancestros, ¿sabes? Sí. Yo lo siento así, de más, no sé, de algo más atrás, una época más atrás, porque en la actualidad a lo mejor sí los haya todavía, no dudo que no los haya, pero debe ser más complejo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero en internet últimamente o hace unos años se dio este tema de los skinwalkers. No sé si llegaron a escuchar de ellos. Como cambia formas, ¿no? Ujú. Ajá, que eran animales que se hacían pasar por tus mascotas, mataban a tus mascotas y se metían a tu casa simulando que era tu mascota, pero no era tu mascota, Sí, que sí, era el escuché de eso. skinwalker. Sí, sí, escuché de eso. Oye, esto me recordó una anécdota que nos contó una amiga de Ajá. Veracruz de su perrito. Y justo, sí, y justo, o sea, ellos, bueno, se empezó a hacer viral porque se empezó, específicamente de Estados Unidos, se empezó a hacer viral. Y la gente empezó como a documentar estas cosas, de hecho hay un montón de videos en internet de esto, en el cual empiezan a grabar a escondidas a las mascotas, a ver sus comportamientos. Ay, sí, ay, no. Y en varios videos que hay en internet, y te estoy hablando que son videos reales, no son IA, no, son videos reales porque vaya, está comprobado. Entonces, hay muchos, y uno que me marcó un montón, en el que hay o sea, que encierran es un perro en un baño, y la gente se sale, pero no se sale del todo, hacen como que cierran la puerta y se quedan grabando. Y si lo graban, cómo es que el perro abre la puerta y se asoma para ver si se fueron, y ven que no se fueron y cierra la puerta. O sea, loco, Sí, se acuerda de ese video. o está sea, atrapado. honestamente, un perro por mucho que le enseñes, o una mascota por mucho que le entrenes, yo considero que no llega a ese nivel. Sí. Yo siento, no sé, llámame loco. Puede, o sea, entiendo que quizás sí puede abrir una puerta si fuese de manigueta, Sí, sí. pero una perilla, como la giras, ¿no? Ujú. Y así hay varios, ¿eh? Hay varios videos que he visto y hay otro en el que, te digo que te cuento esto porque me quedó muy, muy marcado y siento que está relacionado con lo Sí. que estamos contando, ¿no? Entonces hay otro donde está muy marcado, en donde es como una puerta de esas de patio de cristal, que da Ajá. desde como de la cocina al Sí. patio, y se ve que afuera está la mascota de la persona. Y empieza como a ver, el perro, es un perro, empieza a rascar la puerta para como querer entrar. Y se da cuenta, la persona ya le iba a abrir para que entrara la mascota y de otra habitación sale la verdadera mascota. Y cuando se dan cuenta, la que está afuera se va corriendo pues, hacia el patio. Es como un bosque. No inventes. ¿Y cuál será el fin de que se conviertan en...? Pues estar en una estancia más cómoda. O sea, porque pues esas personas, o sea, son personas al final del día. O bueno, no sé lo que sean. Pero entidades. Ajá. O sea, lo que buscan realmente pues es entrar a un núcleo en el cual a lo mejor van a estar un poco más cómodos de como estén. O simplemente estar, ¿sabes?
Entonces, yo Y no yo sé, me quedé así, pero qué sí, o sea, traumante. eso es real. Me quedé pensando en cuál sería mi motivación si yo fuera un skinwalker para meterme a una casa, te lo juro. Yo tratando de pensar, tal vez me gustaría tener apapachos o algo así. Ajá. Estabilidad. No, o sea, bueno, lo que se dice también es que genuinamente lo hacen para destruir el hogar. O Ok, sea, sí, dañar el núcleo, pues, ¿sabes? Porque muchas veces para las, o algunas personas, una mascota es muy importante. sí. Entonces empiezan por ahí. Pero sí, justo a mí me acordaba de la historia de nuestra amiga de Veracruz que nos Espero contó. algún día tenerla ella también Sí, aquí esperemos que venga. porque Tiene ella muy buenas también, historias. ajá, ella ve cosas y tiene muy buenas, entre esas la del perrito que hasta nos enseñó una foto y fue muy traumante. Sí, la para dejaremos en el mí. aire Sí. para que ella pueda contarla. Sí, sí, Esperemos que sí. se pueda. Oye, y ahorita que estamos platicando de eso, ¿ustedes dirían que hay un lugar al que no volverían por lo que les pasó ahí? Híjole, Uh, esa es una buena pregunta, a ver, ¿eh? y a ver, bueno, yo empiezo. Muchos. ¿Cómo te explico Tengo un que? pergamino. A ver, ¿Qué lugares no me regresar porque me asustaron? es que no los puedo mencionar, pero son dos casas familiares. A esas no volvería. En una ocasión me obligaron a volver y salió muy mal. Muy, 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 muy mal. Igual anécdota que contaré después. Porque esas de hecho son una de las también más fuertes que me han sucedido. Y si no volvería a esos dos lugares. Ay, no me acordarme, me da mucha cosa. Está muy fuerte. Es que sí, o sea, sí fueron muy traumantes. Bueno, nada más les dejaré así, en el aire. Escuché a una muñeca hablar, pero Bueno, no escuchaste, viste. sí. De pero, frente. pero nada más lo iba a dejar en el aire. Bueno, pero dilo bien. Síganos sintonizando porque Exacto. Es que en sí. el episodio próximo lo vamos a contar. Es que sí, eso, o sea, la historia está larga y Sí, no muy solamente sucedió eso, o sea, sucedieron otras cosas y eso fue parte de. Pero sí, esos son como mis dos espacios, Dos casas familiares. dos casas familiares a las que no volvería. No, fíjate, ahorita me puse No. a pensar en eso, tu pregunta es muy buena. No tengo un lugar, o sea, no sé, o sea, que me digas, no, y no regreso por nada. No, estoy pensando, ¿sabes? O sea, en algún casa de un familiar o en algún Yo sí tengo una lugar. casa familiar tuya. Nah. Bueno, al menos desde mi perspectiva, es que se siente, o sea, la vibra se siente muy Pesada, digamos. pesada, ¿sí? Muy Sí. pesada. Y es que fui de noche. Las Ok. veces que he ido he ido de noche también a una casa familiar. Y está pesado. Pues no, fíjate, no tengo. O sea, bueno, no sé, no creo que no. Yo no. Ujú. Tengo muy mala suerte, ¿qué onda? Y a lo mejor a donde podría yo decir que me daba como una vibra así, pues nunca quiero regresar a ese lugar porque era un trabajo y era un sótano del trabajo. Ok, Entonces el acceso solo es para empleados. sí. Ajá, entonces. No ¿Qué tienes trabajo? regresar aunque quisieras. En uno que estuve de cocinero. No puedo Ah. decir marcas, pero. ¿A poco sí? Ajá, pues bueno, ahí te conté historias varias No. de los niños. Sí. No me contaste de... Claro que Bueno, sí. pues cuéntalo. Y yo Claro, es que cuéntalo. yo trabajaba en un restaurante. Entonces, haz de cuenta que ese restaurante, en la parte de, pues sí, del sótano, era la bodega de pues, los insumos. Ujú. Entonces, pues tenía sensores de movimiento para que tú cuando pasabas, pues se encendía sola la luz sin necesidad de perder tiempo de prender el apagador, ¿no? Entonces, a mí nunca me espantaron realmente. O sea, nunca tuve una experiencia ahí que dijeras, no, me da mucho miedo. Pero justo en ese lugar en la bodega se sentía una vibra muy rara. Y no sé, o sea, si bajaba solo, yo llegué a bajar solo a las 12, 1 de la madrugada, porque tenía que resurtir todos los insumos de la cocina. Entonces, pues si era bajar a esa hora y bajas a lo que vas y te regresas. Entonces, incluso en esa parte de abajo estaba dividida. Me das cuenta que bajaba las escaleras y así como bajaba las escaleras, de frente estaban los lockers y hacia el lado izquierdo estaban los baños para cambiar. Y hacia el lado derecho estaba la entrada de la bodega, que Ok. todavía no bajaba mucho, pero sí era como un escalón más. Ok, un desnivel, digamos. Ándale. Entonces, y pues era una bodega, o sea, no había más, ¿no? Entonces, pero en muchas ocasiones que yo bajé ya por mis cosas para irme a mi locker, sí, sin entrar a la bodega, pues el sensor de movimiento tiene un alcance.
Y yo sabía que a la entrada de la bodega, si tú dabas un paso hacia adentro, se encendía el sensor. Pero si tú bajabas las escaleras y te ibas hacia los lockers, no se encendía el sensor, porque no llegaba. Entonces, yo me acuerdo que en varias ocasiones que yo bajé ya para irme a las 12 de la madrugada, bajaba y ya cuando iba de regreso hacia arriba, se encendía el sensor de la bodega. Y no había nadie. Incluso hubo 2 veces que me regresé, porque a veces mi jefa bajaba, eso sí, mis respetos, mis jefes se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana porque tenían que hacer inventario. Entonces se quedaban, a veces no se quedaban solos. Habían varias ocasiones que nunca se quedaban solos. Siempre se quedaba el último, que era el gerente. Pero en ocasiones era como de no, le pedían a un compañero que los esperara o alguna amistad, ya veces que te hacen cercanos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que los esperaran hasta que acabara su inventario para que se fue porque no les gustaba quedarse solos. Y a varios compañeros, sí, los espantaron. Entre ellas algunas compañeras. Y decían que lo que venía era una niña. Una niña. La mítica niña. Tiene historia ese lugar porque justo, bueno, eso ya lo supe mucho después, ¿no? Supe que en ese lugar, precisamente igual en Córdoba, en esa esquina antes, hace muchos años, hubo una casa. En ese lugar había una casa. Entonces, y esa casa se quemó. Y dentro de la casa se quemó y falleció una pequeña, que era hija de las personas que vivían ahí. Entonces, pues cuando eso pasó, vendieron el terreno y pues construyeron este restaurante. Dice que pues se quedó El alma de la niña. Pero pues digo, no puedo confirmarlo porque no lo sé, no lo viví, ¿no? Entonces, pero mi mamá también trabajó en ese restaurante, como 15 años antes que yo. Y mi mamá, genuinamente, ella escuchó a la niña. Ok. Escuchó a la niña y no en la bodega, en la zona de juegos de ese restaurante. Fue un día de cierre. Obviamente estaba solo el lugar. Sí, ahí te va. Mi mamá pensó que era una niña, bueno, o sea, escuchó Sí. que alguien estaba, ya ves esos juegos que son de cadenas, que son juegos de túneles y que te subes hasta arriba. Sí. Bueno, esos Que juegos. hacen ruido al final. Ajá, que si estás hasta arriba y haces un eco se escucha. Sí. Bueno, y era un cierre. Y mi mamá le tocaba por regular limpiar la parte del área de mesas y sillas, el comedor. Entonces, cierran a las 10. Mi mamá cerró y le acompañó a una familia que iba con niños a la puerta y en ese momento cerró para que ya nadie entrara. Cuando va de regreso al área a limpiar, escucha que hay una niña arriba en los juegos todavía. Y mi mamá pues se saca de onda y dice, ay, se les olvidó un niño, ¿no? Y mi mamá pues sin dudarlo se subió al juego hasta arriba. Y pues mi mamá buscó, bueno, no sé cómo le hizo, pero bueno, yo creo que no se imaginó, ¿no? El hecho de... Pues sí, ella estaba trabajando. Ajá, ¿no? y ellos, lo primero que hizo, no, se les olvidó, ¿no? Y se subió hasta arriba de los juegos y empezó a buscar en los diferentes espacios. No había nadie. Y se bajó y pues fue con su gerente, le dijo, oye, pasó esto. Y el gerente nada más empezó a reír. Le dijo, no hagas caso, es un fantasmita. Es la niña. Ajá. Y en varias ¿Cómo crees? ocasiones, siempre, ya ves que en esos lugares o restaurantes de cadena te dan algunos juguetes de colección. Sí. Entonces, cuando hacían inventario siempre faltaban juguetes en la bodega. Y pues al principio pensaban que eran pues compañeros, personal que se los llevaba, ¿no? O que pues no se daban cuenta. Y después empezaron a dar cuenta de que realmente no, porque no, o sea, ¿cómo te explico? No, o sea, no era como de que faltaran 5, 6, 7, o sea, que fuera algo regular, ¿sabes? Para una venta o para, no sé. Sí. O sea, era muy espontáneo, pero cuando sucedía era muy raro. Entonces, se empezaron a dar cuenta de eso hasta que una persona les dijo, no, déjenle en la bodega, dulces o juguetes, aparte. O sea, y díganle, esto es para ti, no tomes lo que no te corresponde. Y justo, y les dijo, una de dos, aparecen los juguetes que les han escondido o ya no les desaparecen juguetes. Bueno, lo hicieron. Y sí, Fue eso. lo hicieron. Y sí, justamente al día siguiente, cuando llegaron a la apertura, habían varios juguetes regados junto a la caja de las No colecciones. inventes. Sí. Y de ahí ya no volvió a desaparecer. Vaya, en ese aspecto Ajá. juguetes, ¿no? De colección. Uy. No Yo- manches. ay, me da O sea, cosita. cosas que a lo mejor digo, no las viví yo directamente, Sí. No, pero sí sé. pasa, sí pasa. Pero te digo, es un lugar que a lo mejor de vibra sí sentiría yo que no regresaría, aparte de trabajar, tampoco. Pero honestamente no es algo que me haya dado tanto miedo. Sí. Pero vaya, sí, una vibra medio rara. Pero de ahí en fuera creo que no, fíjate, o sea, te digo, trato de recordar incluso un lugar público, ni siquiera un lugar cerrado, o sea, un lugar público, y pues creo que no,
No me siento esa... Pasar por enfrente del Reino Mágico. A la Bueno, medianoche. Eso sí da estás miedo. hablando de temas muy de otro nivel. Eso también es otro. Y en este caso, bueno, tú no has, ya no has vivido ningún tipo de experiencia, ¿Sabes qué pero... estoy recordando? Ujú. Que sí hubo algo que recuerdo mucho que me pasó que me dio mucho miedo. Pero no estoy seguro de qué fue lo que vi. Am, mi abuela estaba como que rentando una casa, o es que no me acuerdo si la estaba rentando porque en esa casa vivían unas personas que se fueron a, no sé, de vacaciones a X, no sé, Estados Unidos. Ujú. Entonces conocían a mi abuela y le pidieron como ese favor de que les cuidara la casa y obviamente habitarla, ¿no? Porque fueron varios meses los que ellos se fueron. Entonces mi abuela estuvo viviendo en esa casa un tiempo y yo tenía menos de 10 años, yo creo, menos de 10 años, pero más de 8, o sea, estaba como Ok. en ese rango, 8 a 10. Ujú. Y yo me acuerdo mucho que en esa casa, era una casa grande de 3 pisos, y tenía, digamos que estaba la estructura de la casa, un mini pasillito que lo recorrías, era un corredor, y te sacaba al patio de atrás de la casa. Ujú. Este, entonces yo me acuerdo que en ese pasillito tenía foco, porque te digo que era largo, entonces tenía focos para cuando era de noche pues pudieras caminar por ahí y llegar al patio o atravesar por la casa, ¿no? Y o sea, la cocina también te sacaba ese mismo patio. Ya. El punto es que en una de esas mi abuela estaba en el patio, yo estaba en la entrada, digamos en el garage, y fui hacia ella y recuerdo perfectamente que estaba caminando por el pasillito del corredor y antes de llegar a donde estaba mi abuela vi como una sombra pequeñita. Eh, ¿Mucho de qué? yo en mi inocencia, en mi, lo que tú quieras llamarle, lo primero que pensé fue un duende, un chaneque, algo así. Ok. Porque era algo de ese tamaño. O sea, la sombra quizás era más grande, pero en perspectiva era algo muy pequeño. Ujú. Que pasó corriendo así, rapidísimo. Y me quedé en shock y le dije como, abuela, abuela, ¿viste eso? Y pues mi abuela estaba de espaldas, no vio nada. Y no es como que mi abuela hubiera podido correr de un punto a otro, ¿sabes? Claro. Entonces sí fue como muy choqueante y estoy recordando esa parte. Eh, Eso sí lo tengo muy vivo y lo recuerdo mucho. Pero no sé si podría decirte que es un lugar al que no volvería. Porque ya no vive mi abuela ahí. y porque no sé si fue un evento tan traumático como para no querer volver, Ok. ¿sabes? Claro. Es que está complicado. Pero sí fue un Justo. chaneque de seguro. Pues no sé si un chaneque o un duende, pero fue algo muy pequeño. Claro. Sí, Yo sí, estaba haciendo memoria, te estabas contando. Y no, o sea, mm, ya, o sea, poco a poco ahorita como se ha ido calentando el motor del podcast, he ido como tratando de hacer memoria de todo lo que he vivido en ese aspecto. Y o sea, son muchas cosas. Y también tengo muchas historias que no son mías, personalmente no son mías, que yo no las he vivido, pero que sé que me las han contado. Entonces, justo ahorita hablando de eso, no recuerdo quién me contó esa historia, no me acuerdo, pero sé que fue alguien de mi familia. Que justo habla de los chaneques y de los duendes. En la cual era una tarde en la que un... Es que no me acuerdo bien, o sea, no me acuerdo bien quién era. Una familia X, tenían dos pequeños. Un pequeño, tenía como 6 años más o menos, y el otro tenía como 8 o 9, dos niños. Entonces, esos dos niños iban a la escuela en la tarde. Ese día que fueron a la escuela y regresaban a jugar, por lo regular iban solos porque la escuela estaba cerca. Cuando regresan, la mamá sí vio que entraron los dos a la casa, Ok. pero ya no, nada más vio que salió uno de la casa. Pero no le tomó importancia. Pasó el tiempo, pasaron como unas 2 horas tal vez, o 1 hora y media, y les habla para que se metieran. Nada más ingresa un hermano a la casa. Y el otro dice, oye, ¿tu hermano? No, pues no sé, se quedó aquí adentro. Pero en la casa no estaba. Y se quedaron a buscarlo. Esa casa, en la parte de enfrente, pues tenían, pues donde ellos habitaban, que eran sus cuartos, cocinas, sala, comedor. En la parte de atrás había un ojo de patio con un pozo. Y en la parte que le seguía al patio era un terreno baldío. Eran árboles, matorrales, ¿no? Entonces,
pero ¿cómo que no salió? No, él se quedó acá y lo empezaron a buscar por toda la casa. Total que el niño no aparecía. Pensaron que se había salido después y que nadie se dio cuenta. Y entre todos los vecinos, ya a partir de la tarde, ya la noche, empezaron a buscar como locos en la colonia, en la cuadra, al niño, porque no era normal, era algo que no pasaba, pues, ¿no? Total, ese día no lo encontraron, no lo encontraron. Y pues fue preocupante, porque tampoco podían como meter algo legal en una denuncia, porque tenía que esperar un cierto lapso de tiempo, ¿no? Entonces, pero en todo en ese transcurso que te estoy contando, lo siguieron buscando. Entonces, pasó ese día, al día siguiente temprano, lo siguen buscando y ya empezaba a intervenir la policía, ¿no? Y justo cuando empezaron, porque empezaron como a hacer un recorrido, a ver, ¿qué fue el último, o dónde fue el último que lo viste? No, pues aquí en la casa. Pues aquí tiene que estar. Si nadie vio que salió y si nadie lo vio afuera en la calle, aquí tiene que estar. Y empezaron a buscar en las áreas colindantes de la casa, en la parte de atrás, a los lados, y empezaron a escuchar que algo venía del pozo, un sonido. Okay. Pero ese pozo estaba cerrado, ese pozo no se abría. O sea, solamente era como un pozo viejo que tenía una cuerda que bajaba y una tapa que estaba encima y que lo cubrían piedras, macetas. Y entonces empezaron a escuchar ruidos en el pozo y todos dijeron, a ver, espérense, guarden silencio. Y se quedaron callados y empezaron a escuchar cómo del pozo gritaba un niño. No manches. Y dijeron, espérate, a ver, otra vez. Callados y escuchaban cómo del pozo gritaba un niño. Y dijeron, está en el pozo. Y entonces, rápido, abrieron el pozo, lo destaparon y hasta abajo estaba el niño metido en una cubeta así. No inventes. Y entonces pues lo sacaron, Sí, obviamente, claro. ¿no? What the fuck. Y el niño pues no, o sea, estaba asustado, pero no estaba desesperado. Estaba asustado, pero siento, o sea, me cuenta que normal, ¿sabes? O sea, es un susto de Sí. ¿qué estoy haciendo aquí? Pasó, pero como ya empezó a intervenir la ley, se lo llevaron al niño obviamente para que hubiera una investigación. Claro, sí. Entonces, ¿Cómo porque, llegó ahí, no? ajá, no era normal. Aparte con el pozo cerrado. Exacto, Estuviera abierto, dices, bueno, se cayó. exacto. No. Entonces le preguntan al niño, ¿qué hacías adentro del pozo? ¿Quién te metió al pozo? Y él, pues tranquilo, fueron los niños. Los típicos niños. ¿Pero qué niños? Los niños, es que y ya empezó a contar la historia. Cuando yo me quedé aquí adentro, yo me quedé jugando en el patio. Y a lo lejos habían unos niños que me estaban hablando para que fuera a jugar con ellos. Pero yo no quería, porque esos niños siempre me molestan, él decía. Y o sea, dice, siempre me molestan. Y como no quería jugar con ellos, me convencieron de que si yo iba con ellos me iban a regalar juguetes. Y entonces el niño pues agarró y Sí. lo convenció y dice que se fue con ellos. Y que él empezó del patio donde estaba hacia la parte de donde empezaban los árboles y todo este tema de la hierba y el matorral. Que pues le dijo, pero tienes que jugar aquí con nosotros porque vamos a jugar a escondidas. Y que el niño se empezó a meter a la hierba y que llegó un punto en el que vio que había varios niñitos, pero que se colgaban de los árboles y que bajaban y que cuando él se dio cuenta, despertó en la cubeta. O sea, fue como un... Ajá. Y que pues después de que despertó en la cubeta fue cuando empezó a gritar y fue cuando le empezaron a escuchar. Y ya no se acuerda de nada. Y esa fue la anécdota del chalequito. Ajá, y el niño, ajá, y ya después, pues, como si hubo una intervención de la ley, pues el niño no estaba mintiendo y los papás decían, pues es que se puso, vaya, nadie, o sea, nadie lo había abierto y es imposible, ¿sabes? Entonces, pues al final, no recuerdo bien como quién quedó el término legal, pero al final, pues no le hicieron nada a los papás, Claro. porque pues el niño genuinamente estaba diciendo la verdad. Y aparte no se le veían rasgos de violencia, no tenía, vaya, signos, ¿no? Sí. Y el niño realmente le decía calmado. Lo que él le sorprendía, pues era como él Todo había lo que despertado, más que nada, en la cubeta dentro del Sí. pozo, ¿no? Entonces, porque dices, bueno, lo de los niñitos, pues a veces lo explicas, ¿no? Pero ¿cómo explicas que o apareciste adentro del pozo, güey? O sea, eso es algo... Sí, que no... Por más que quieras buscarle una explicación lógica, No se puede. ¿qué le das? que hay. Y entonces después de eso me acuerdo que... Bueno, sí recuerdo quién me contó esa historia, fue una tía. Que pero te estoy hablando que esta historia tiene muchos años. O sea, no es de ahorita, tiene fácil unos 30 años tal vez. ¿Eso fue en Córdoba? Sí, perdón. Yo creo que eso sí es como un tema en específico que hay que tocar porque Sí. yo también tengo muchas historias de chaneques. Lo único que puedo decir es que son malos.
Y justo No también tengo todos, una son yo- traviesos. No, es que hay duendes y chaneques, hay una diferencia. Sí. No sé. ¿Tú qué? Yo también, la que les dije que no les puedo contar porque no la recuerdo, sino que me la contó mi abuela, Es sobre tiene que eso. ver con chaneques. Y estaba yo más bebé. Entonces yo creo que eso sí hay que Para dejarlo después. como para un tema en específico de, Sí. de Bueno, chanequitos. es una probadita nada más. Y si quieren seguir escuchando entonces más historias sobre chaneques, sobre temas en general paranormales, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales son... En Facebook, Instagram y TikTok aparecemos como Testimonio Paranormalista. Y si igual tienes alguna historia que te gustaría compartirnos, escríbenos en un mensaje directo en Instagram para que podamos aquí, en nuestros capítulos semanales, compartirlos con toda la gente y que obviamente cada vez nuestra comunidad vaya creciendo más. Y de igual manera, si quieres encontrarte aquí con nosotros, que te entrevistemos, pues contáctate con nosotros vía Instagram. Sí, para que puedas formar parte de alguno de nuestros capítulos de este gran podcast. Y bueno, ¿y creen que, no sé, después de todas las historias que contamos y obviamente cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propias pues vivencias, creen que esto puede llegar más lejos o puede, no sé, ustedes creen que haya algo más? Como hablar al respecto atraiga las cosas? Ajá. Yo creo que sí, que el hablarlo creo que atrae cosas que no son tan buenas. Yo no quiero sonar escéptico porque sí creo en cosas, pero como que no tengo ese 100% de seguridad. Lo que sí puedo decir es que la voz tiene mucho poder. Pues, no sé, lo podremos descubrir en más episodios, ¿no? Me parece muy buena idea. Entonces, nos Ah. vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao, amigos, cuídense.